Para resolver el problema utilizaremos como herramienta Excel. Primero vamos a insertar una especie de cilindro para representar las torres de destilación. Enseguida vamos a insertar unas flechas y unos rombos para representar las entradas y salidas de nuestro sistema. Para ahorrarnos un poco de tiempo, ya tenemos dibujada una torre de destilación que es la que nos marca el problema. Nuestro sistema está compuesto por 4 torres o columnas de destilación. La primera posee 4 flujos, 2 de entrada y 2 de salida. El flujo 2 nos lleva a la segunda columna. En la segunda columna tenemos un flujo de salida y otro flujo de salida, pero este lleva a un recirculador que hace que entre una parte de este flujo a la columna 1. En la columna 3 tenemos un flujo de entrada y 2 de salida. Uno de los flujos de salida lleva a la columna 4. En la columna 4 es lo que nos pide resolver el problema. Para resolver el problema de una manera más fácil, vamos a hacer unas pequeñas acotaciones. Tenemos como datos C1, C2, C3 y C4. C1 corresponde al metano, C2 corresponde al etano, C3 corresponde al propano y por último C4 corresponde al butano. Ahora que tenemos las acotaciones, vamos a comenzar a llenar los datos. En la corriente 1 tenemos los 4 datos, de C1, en C2, en C3 y por último en C4. Ahora vamos a pasar a la corriente 2. En la corriente 2 solamente tenemos el valor de C3. Ahora vamos a pasar a la corriente 4. En la corriente 4 solamente tenemos el valor de C2. En la corriente 5 tenemos dos datos, en C1 y en C3. En estas tres corrientes 5, 6 y 7 hay que hacer una pequeña aclaración. Al ser un recirculador, lo que está después de la corriente 5 nos va a cambiar solamente la cantidad de flujo, es decir, las fracciones molares quedan exactamente iguales. Entonces, las fracciones molares de 5, 6 y 7 deberán ser las mismas. Ahora vamos a pasar a llenar los datos en la corriente 3. En la corriente 3 no tenemos ningún dato, entonces vamos a pasar al 8. En la corriente 8 tenemos el dato de C4. En la corriente 9 sí tenemos un dato, también es de C4. Ahora vamos a pasar a la corriente 10 y la corriente 11. En la corriente 10 tenemos un dato que es el de C3. Y en la corriente 11 también tenemos un dato que es 1 porque no hay ninguna fracción más que la de C4. Bueno, ya que terminamos de llenar todos los datos,
Ahora lo que vamos a hacer es cambiarles el color, porque en este tipo de problemas, al tener muchos datos y muchos resultados, hace un poco más difícil encontrar los resultados al final. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar todos los datos conocidos y los vamos a poner de un color distinto. Ya que tenemos todos los datos que nos plantea el problema, lo que vamos a hacer es sacar los datos que están implícitos en él. Recordemos que la suma de las fracciones en cada corriente siempre deben dar 1. Entonces, si tenemos una incógnita, podemos sacarla fácilmente restándole las fracciones conocidas a 1. Así vamos a hacerle para cada corriente que tenga solamente una incógnita. En 5, en 6 y en 7 tenemos una incógnita porque conocemos C1 y C3. Entonces lo que vamos a hacer es a 1 vamos a restarle C1 más C3. Nos debe dar como resultado la fracción en C2. Y como 5, 6 y 7 son iguales, el resultado para las 3 va a ser el mismo. En 4 también se puede sacar una de las incógnitas. Bueno, por el momento tenemos todas las incógnitas que se pueden conocer. En el problema tenemos un dato adicional que es el valor del flujo 1, es 1000 mol por hora, pero lo vamos a omitir para proponer una base de cálculo. La base de cálculo se propone porque si dejamos ese 1000 en la corriente 1, nunca vamos a poder despejar ni el flujo 2, ni el flujo 3, ni el flujo 6. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proponer el valor de un flujo en una de las corrientes que tenga más datos. En este caso elegimos 5 porque en el problema nos dice que 6 y 7 son el 50% de 5. Es decir, aquí ya vamos a tener 3 de las corrientes con los datos completos. Así nos va a ser más fácil despejar las incógnitas. Ahora que tenemos estos datos, vamos a plantear los balances para cada una de las columnas. Los balances ya los tenemos hechos, solamente vamos a arrastrarlos cerca de las columnas para que se puedan ver. Aquí tenemos el balance para la columna 1, acá está el balance para la columna 2, el balance para la columna 3, vamos a arrastrarlo acá abajo. Aquí tenemos el balance para la columna 4. Y para que quede más claro eso de los flujos 6 y 7, aquí tenemos un mini balance del divisor o del recirculador, como quieran llamarle. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se pueda ver mejor. F6 es igual al 50% de F5 y F7 es igual al 50% también de F5, que es el valor de 500 y de 500 de F7. Vamos a seguir con los balances de la columna 2 porque es donde tenemos más datos. Ahora vamos a buscar un balance por componentes que esté fácil de despejar. En este caso vamos a agarrar el balance por componentes de C3 y vamos a despejar F2. Solamente tenemos que pasar dividiendo la fracción de C3 y nos quedará despejado F2.
Aquí tenemos ya F2. Ya que tenemos dos flujos conocidos, vamos a apoyarnos en el balance general para sacar el flujo 4. Solamente vamos a restar el flujo 5 del flujo 2. Ya como resultado nos da el flujo 4. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar del balance por componentes la fracción de C1. Para sacar esta fracción es sumamente sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es pasar del otro lado del signo igual el valor del flujo 2. Como está multiplicando, debe pasar dividiendo. Ahora que tenemos el valor de C1 en la corriente 2, vamos a sacar por diferencia la fracción de C2. Vamos a dar igual a 1 menos C1 más C2. Y ya, tenemos las tres fracciones correspondientes. Con esto quedará terminado el balance para la columna 2. Ahora vamos a pasar al balance de la columna 1. Apoyándonos en el balance por componentes de C1, vamos a despejar F1. F1 va a ser igual a la fracción de C1 por el flujo 2 menos el flujo 6 por la fracción de C1 en 6, y todo eso lo vamos a dividir entre la fracción de C1 en la corriente 1. Para hacer este tipo de operaciones hay que tener cuidado con los paréntesis. Aquí tuve un pequeño error. En lugar de poner el signo de por, puse el signo de más. Vamos a cambiarlo en la fórmula que aparece arriba. Le damos enter y ya nos da el valor real. Ahora tenemos los valores de tres flujos. Entonces en el balance general de la columna 1 vamos a despejar el flujo 3. Se despeja fácilmente. Vamos a sumar el flujo 1 más el flujo 6 y le vamos a restar el flujo 2. Ahora sí tenemos el flujo 3. Ahora vamos a apoyarnos en los balances por componentes para despejar las fracciones molares de cada una. Primero vamos a utilizar la de C4 porque nada más tenemos una entrada y una salida. Es decir, hacemos esto porque no tenemos tantos datos que sumar y multiplicar. Esto es igual a la fracción de C4 por el flujo 1 sobre el flujo 3. Ya tenemos la fracción de C4 en la corriente 3. Ahora ya tenemos una de las fracciones molares en la corriente 3. Vamos a apoyarnos en el balance por componentes de la columna 1 para sacar la fracción mol de C2 en la corriente 3.
Esto va a ser igual a el flujo 1 por la fracción de C2 en 1 más el flujo 6 por la fracción de C2 en la corriente 6 menos el flujo 2 por la fracción de C2 en la corriente 2 en todo esto entre el flujo 3. Ya que tenemos solamente una incógnita, por diferencia vamos a sacar el resultado 1 menos la fracción de C2 más la fracción de C4 y listo, tenemos la fracción de C3. Ahora que tenemos resuelta la columna 1, vamos a pasar a la columna 3. Para sacar el valor de F9 vamos a apoyarnos en el balance por componentes de C4 en la columna 3. Aplicando álgebra, mucha álgebra, vamos a tener la siguiente fórmula. F9 va a ser igual al flujo 3 por la fracción de C4 en la corriente 3 menos el flujo 3 por la fracción de C4 en la corriente 8. Todo eso entre la fracción de C4 en la corriente 9 menos la fracción de C4 en la corriente 8. Estamos ocupando la fracción de C4 puesto que conocemos los datos en la corriente 3, en la corriente 8 y en la corriente 9. Si quisiéramos ocupar la fracción de C3, tendríamos dos incógnitas, porque en 8 no tenemos el valor de C3. Bien, ahora que tenemos el valor del flujo 9, podemos sacar por diferencias apoyándonos como siempre en el balance general, pero ahora en la columna 3 para despejar F8. El flujo 8 es igual al flujo 3 menos el flujo 9. Ahora vamos a sacar alguno de los valores ya sea de C2 o de C3 en la corriente 8, que son los que nos faltan. Para ello vamos a apoyarnos del balance por componentes en la columna 3. Vamos a ocupar el balance por componentes de C2 porque es más fácil despejarlo ya que tiene solamente una entrada y una salida, en este caso lo 3, el flujo 3 por la fracción de C2 en 3 entre el flujo 8. Eso nos dará como resultado la fracción de C2 en la corriente 8. Ahora, por diferencia, vamos a sacar la fracción de C3 en la corriente 8. 1 menos la fracción de C2 en la corriente 8 más la fracción de C4 en la corriente 8. Por último, vamos a aplicar los balances para la columna 4. Del balance de la columna 4 vamos a despejar F10. F10 es igual a el flujo 9 por la fracción de C3 en la corriente 9 sobre
la fracción de C3 en la corriente 10. Ahora tenemos el flujo en la corriente 10. Para sacar F11 vamos a ocupar el balance general y por diferencia vamos a despejar F11. F11 va a ser igual al flujo 3 menos el flujo 10. Ahora tenemos resuelto el balance de masa para las cuatro corrientes, para las cuatro columnas de destilación, perdón. Pero recordemos que todo esto salió con un valor supuesto en F5. Lo que vamos a hacer es arreglar el problema para que nos dé el resultado que deseamos. Vamos a realizar un factor solución. Solamente dividimos el flujo que queremos, que en este caso era inicialmente de 1000, entre el flujo que obtuvimos en 1. Esto nos va a dar el factor solución. Ese valor lo vamos a multiplicar por el valor supuesto. Vamos a otra celda. Factor solución por el 1000, que fue el valor que supusimos nosotros. Ahora ese 90 que nos salió como resultado vamos a sustituirlo en el flujo 5, que es el valor que propusimos. De la manera que pusimos todos los datos, nos va a cambiar automáticamente todos los resultados. Y como podemos ver, en la corriente 1 tenemos el 1000 que queríamos obtener inicialmente. Es decir, aunque propusimos una base diferente a 1000, pudimos obtener el mismo resultado.